Amados hermanos, esta noche tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título: pelea legítimamente. ¿Quiere repetirlo después de mí? Pelea legítimamente. Y le invito por favor a que abra su Biblia ahí en Primera Timoteo, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Y vamos a darle lectura al verso 12. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 12. Amén. Y dice la escritura de la siguiente manera: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. En esta porción de la escritura, amados hermanos, encontramos al apóstol Pablo dándole uno de los consejos más importantes a su fiel discípulo Timoteo. Y este consejo que le da no se enfoca en cómo debe de administrar la iglesia, ni siquiera en la forma en la cual debería de corregir a aquellos que se extraviasen de la verdad. En este consejo el apóstol Pablo lo anima a pelear la buena batalla de la fe. Él desea que Timoteo entienda que el camino de la salvación habrá de enfrentar muchos obstáculos, pero su principal obstáculo no será el diablo ni sus demonios, no serán las pruebas como la escasez, el hambre o la enfermedad, tampoco serán los hermanos que traicionan o los enemigos que persiguen. El apóstol Pablo desea que Timoteo comprenda que la batalla de la fe es aquello que él habrá de librar en contra de sí mismo cada día, y que debe de hacerlo con tal determinación y actitud que disfrute el hacerlo y el hacerlo bien. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debe de velar por su desarrollo espiritual, y cada uno de nosotros debe de cuidar su fe. Por esta razón es que el apóstol Pablo le da este consejo a su discípulo Timoteo. Y es que en el mundo habrá aflicción y constantemente vamos a enfrentar situaciones que sean difíciles. Pero si algo debemos de saber es que solo si nos mantenemos en la fe podremos tener la victoria. Hoy día, tal y como lo expresa la Escritura, la maldad se ha ido incrementando en gran manera. El amor de muchos se ha tornado frío y cada vez son más los creyentes que no toleran la sana doctrina. Dese cuenta de lo que estoy diciendo, porque esto apunta a un momento muy grave y peligroso en el que estamos viviendo. Creyentes que declaran a Jesús como su Salvador no toleran la sana doctrina. Estos son gente que tiene comezón de oír cualquier cosa que le pueda provocar algún tipo de emoción o sensación, pero que cuando la verdad los confronta, la rechazan. Y sabe, si usted recuerda lo que la palabra de Dios nos enseña a través del profeta Ezequiel, cada uno de nosotros debe de comer el rollo por completo. No podemos simplemente aceptar aquello que para nosotros resulta cómodo o motivante, porque Dios desea transformarnos. Entonces, cuando la palabra del Señor nos confronta, lo que nosotros debemos hacer es abrazar esa verdad en lugar de rechazarla. Por esta razón es que no es de extrañar que el apóstol dirigiera estas palabras a Timoteo para animarlo a perseverar en el evangelio, ya que tanto ayer como hoy muchos se apartan de la fe o viven una vida cristiana llena de derrotas y carente de expectativa. ¿Sabe qué es lo triste? No es tener una vida cristiana, lo triste es tenerla y no disfrutarla. Eso es lo verdaderamente triste. Que hay personas que pueden permanecer años dentro de una iglesia, pero no saben lo que significa el gozo de la salvación de Dios.
no han logrado desarrollar una relación con Cristo. Y por esa razón es que nosotros debemos de procurar que nuestra fe vaya en aumento, que nuestra relación con Cristo vaya hacia nuevos niveles de profundidad, porque esas nuevas experiencias con Cristo producen en nosotros expectativa. Si usted, hablando en términos naturales, a una relación le priva de experiencia, usted mata la expectativa. Y cuando nosotros apuntamos hacia nuestra relación con Cristo, necesitamos buscar tener nuevos niveles de experiencia. No simplemente vivir dentro de un círculo rutinario que nos dé siempre lo mismo. Porque al final de cuentas no estamos adquiriendo nuevas experiencias. Y por esta razón es que personas que comienzan muy animadas en el camino del Evangelio, al cabo de cierto tiempo lo abandonan. ¿Por qué? Porque les faltó expectativa respecto de aquello que podrían alcanzar en Cristo Jesús. Como hijos de Dios, no tenemos una relación con Cristo que nos provoque un impulso a perseverar y un ánimo a dar lo mejor de nosotros en pro del vínculo, es porque no estamos peleando la buena batalla. Si en Cristo nuestra vida espiritual no nos está motivando a dar lo mejor de nosotros mismos, usted y yo no estamos peleando la buena batalla. Existen personas que no se alejan del Evangelio porque no quieren perder su salvación, pero no disfrutan de su relación con el Señor. Sobreviven en la fe, soportando el estupor que produce en ellos su religiosidad, pero son incapaces de sentir el gozo que nos brinda el caminar con Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia que les mantenga expectantes de lo que va a suceder en su caminar con Cristo mañana. O tal vez usted es de esa clase de personas que ya está cansado de asistir a la iglesia, está cansado de escuchar la palabra de Dios, está cansado de su caminar con el Señor. Eso es algo que solamente cada uno de nosotros en lo íntimo del corazón sabemos, y que como respuesta a ello se manifiestan en nuestras actitudes, aún en las cosas más sencillas y sutiles. Pelear la buena batalla de la fe implica no solamente resistir los embates del mundo y sus ideologías, no solo implica resistir al diablo para que éste huya de nosotros, sino que pelear la buena batalla de la fe implica resistir, enfrentar y superar con gozo cualquier obstáculo que se presente en mi caminar con Cristo. Esto es algo que usted debe de tener siempre presente, porque obstáculos siempre los habrá, motivos por los cuales desanimarse abundarán. La pregunta, amados hermanos, es que si nosotros, a pesar de las pruebas, a pesar de la adversidad, a pesar de la lucha, vamos a pelear la buena batalla de la fe. Lamentablemente, cuando el caminar con Cristo no es algo prioritario para nuestra vida, es que comenzamos a dejar de darle importancia a nuestro avance espiritual, cuando este debería ser un estímulo fuerte y poderoso en nuestra vida. Y le invito a que revisemos dos citas. Por favor, acompáñeme a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Y dice la palabra del Señor así: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. ¿Cuál es el deseo de Pablo para todos y cada uno de nosotros? Que progresemos en la fe, que avancemos, que perseveremos, que entendamos que solamente si nosotros peleamos la buena batalla de la fe, manteniéndonos firmes e inamovibles, es que entonces vamos a poder progresar. Necesitamos echar raíces, y raíces profundas, porque a cada uno de nosotros nos llegará aquella tormenta, aquella circunstancia que venga a probar nuestra fe, que intente tambalearnos y
arrancarnos del propósito de Dios. Y solamente la profundidad de nuestras raíces es lo que determinará que permanezcamos fieles a Cristo en medio de la prueba. Vea lo que dice la Escritura, 1 Timoteo capítulo 4. Primera epístola a Timoteo capítulo 4, verso 15. Y dice la Escritura así: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Qué le interesa al apóstol Pablo? Que la gente en derredor de Timoteo pueda ver que él está progresando, que él está avanzando, que él está madurando. Yo le pregunto, en sus años como cristiano, ¿ha notado algún cambio en su vida? ¿Alguna transformación? ¿Algún avance? ¿Alguna mejora? ¿O solamente nos apropiamos de cierto lenguaje, de ciertas actividades, pero todo en nuestra vida continúa igual? Había un predicador que decía: si el evangelio no te ha cambiado es porque no te ha llegado. Y como les mencionaba al principio, cuando no estamos bien arraigados en Cristo, nos ofendemos por todo. La palabra de Dios nos ofende y cerramos la mente y el corazón, y entonces no somos capaces de aceptar el mensaje que nos pudiera transformar porque nos ofendemos. Si nosotros queremos ser transformados, tenemos que ser como esa masa de barro en las manos del alfarero, que es maleable, que es moldeable. Amén. Y si nosotros tomamos esa actitud y decisión en nuestra vida, entonces cada vez que la palabra de Dios nos confronte, vamos a tener esa iniciativa por abrazarla, para que ésta produzca un efecto en nosotros, en lugar de rechazarla. Fíjese lo que dice la Escritura: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Pablo le está diciendo a Timoteo: debes de perseverar, porque caminar en el evangelio no es fácil. Vas a enfrentar muchas pruebas, muchos problemas, muchas situaciones que en algún momento te hagan sentir que no vale la pena continuar. Y solo tus raíces son las que te pueden mantener firme en medio de la duda, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor. Timoteo debe de perseverar peleando la buena batalla de la fe, exponiéndose a la palabra de Dios para que el Espíritu del Señor lo transforme y produzca en él el fruto que Dios desea. Mire, considere lo siguiente: todo hijo de Dios debe priorizar su avance y desarrollo espiritual. Quédese en este momento con esa idea. Todos nosotros deberíamos priorizar nuestro avance y desarrollo espiritual. Siendo honestos, ¿cuántos de ustedes en su caminar con Cristo, no me responda, se han sentido en algún momento de su vida estancados? ¿Sabe por qué nos sentimos estancados? No por lo que en derredor acontece, no por aquello que en nuestro interior sentimos, porque a veces estamos buscando una emoción. Y al principio, cuando iniciamos nuestro caminar con Cristo, todo era emocionante y las emociones nos motivaban, pero llegó un momento donde pareciera que esas emociones ya no son suficientes para motivarnos a avanzar. Es ahí donde entran las convicciones. Pero cuando una persona no está dispuesta a madurar, dice: es que ya no siento lo mismo que ayer,
Es que es normal que no sientas lo mismo que ayer. Ahora lo que te debe de motivar, lo que te debe de mover es tu convicción de que realmente Cristo es el Dios verdadero y Él es la vida eterna. No es lo que sientas, no es que tan emotivo pueda ser un sermón, es tu convicción. El problema es que cuando no tenemos convicciones, no priorizamos nuestro avance y desarrollo espiritual. Para muchas personas hoy día, sus prioridades son su comodidad, puede ser su estabilidad financiera, puede ser su desarrollo personal o académico. Pero cuando hablas acerca de su avance y desarrollo espiritual, eso es algo que ellos no tienen como prioridad. Y luego nos preguntamos, ¿por qué hay tantos creyentes que no llegan a dar fruto? ¿Por qué hay tantos creyentes que desertan? Porque no tienen raíces, porque no han estado dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, porque entraron al evangelio basados en una ilusión de que a partir de ese momento su vida sería de color de rosa y ellos se desarrollarían dentro de una burbuja. Y esto es mentira. Porque aun cuando nosotros sabemos que por la fe Cristo habita en nuestro corazón y que Dios está a nuestro lado, no estamos exentos de enfrentar pruebas, luchas, dificultades, enfermedades, carencias, situaciones que en momentos pudiera parecer que nos rebasan. Y no vamos a tener una vida espiritual abundante si nosotros, amados hermanos, no estamos priorizando nuestro avance y desarrollo espiritual. Entonces, todo hijo de Dios debe priorizar su avance y desarrollo espiritual. Esto no es algo que va a hacer el pastor por ti. No lo pueden hacer los líderes por ti. No va a descender un ángel del cielo para hacerlo por ti. Esto es algo que tú tienes que decidir. Tienes que decidir en qué lugar de tu vida estará tu avance y desarrollo espiritual. Y si te sientes estancado y si sientes que has retrocedido, es porque no has priorizado lo que realmente es importante para tu vida espiritual. Lo vuelvo a leer: todo hijo de Dios debe priorizar su avance y desarrollo espiritual, entendiendo que de este depende su madurez y su capacidad para ser un cristiano fructífero. Jamás llegarás a ese punto en el cual seas un creyente maduro y fructífero si tú no priorizas tu avance y desarrollo espiritual. Si vives de casualidades, pues hoy voy a la iglesia a ver qué tal está el sermón, a ver si siento algo. Y ese día Dios en su gracia prepara a un buen conferencista que logra motivarte y te sacó 2, 3 risas durante el sermón y después te hizo llorar a lágrima tendida. Ahora sí, te aseguro que para mañana no. ¿Por qué? Porque te estás dejando llevar por una emotividad, por un sentimiento, por una emoción, pero no estás partiendo de la convicción. Entonces necesitamos entender que para poder llegar a la madurez y entonces poder ser un cristiano fructífero, tenemos que priorizar nuestro avance y desarrollo espiritual. Debemos de tener presente que el reino de los cielos avanza contra viento y marea, y que solo los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Lea después de mí: solo los que se esfuerzan. Solo los que se esfuerzan. Solo los que se esfuerzan. Escuche, no podemos ir un paso adelante del reino de los cielos, pero si nos descuidamos, es posible que nos rezaguemos. No puedes ir un paso adelante, pero te puedes rezagar y puedes terminar alejado de Dios. Necesitamos entonces darnos cuenta dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos de parte del Señor. Acompáñame a 2 Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 5. Y vean lo que dice la Escritura. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús.
Pablo desea que Timoteo tenga una actitud proactiva en el desarrollo de su vida espiritual. Y él quiere que se fortalezca, que tenga presente que él tiene acceso a una vida abundante en Cristo Jesús. Y él le dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. A Pablo no le interesa que el mensaje del evangelio se quede en Timoteo. Le interesa que Timoteo pueda enseñar a otros, que a su vez puedan alcanzar a otros. Pablo está pensando en 3 generaciones adelante. Y esas 3 generaciones tienen que vencer si lo que queremos es que el evangelio trascienda. Pero no va a suceder si forjamos generaciones basadas en emociones y sensaciones. El cristiano debe de tener fundamentada su vida en convicciones. Y tú no vas a tener las convicciones suficientes para poder enfrentar al mundo y la vida tal cual es, si no priorizas tu avance y desarrollo espiritual. Porque la vida no es fácil. Y vivir el cristianismo en esta etapa del siglo XXI realmente es complicado. Verso 3: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Nuevamente el apóstol Pablo le está diciendo: mentalízate a que el avance en el reino de los cielos no es fácil. Vas a sufrir, vas a padecer, vas a enfrentar situaciones difíciles. Pero pelea la buena batalla como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Somos buenos soldados? Le pregunto. ¿Estaremos siendo buenos soldados? ¿O simplemente nos estamos conformando con participar rutinariamente de actividades que de alguna manera calman nuestra conciencia? El evangelio, amados hermanos, es más que eso. Y el evangelio necesita ser vivido y disfrutado para que éste pueda producir en nosotros aquello que Dios desea. El verso 4 dice: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, lea conmigo, si no compite según el reglamento. Y eso es muy importante. Usted y yo debemos aprender a pelear legítimamente. Es decir, debemos pelear con una buena actitud para solventar las pruebas y dificultades que enfrentemos, y debemos hacerlo según las reglas que la palabra de Dios establece para todos aquellos que desean alcanzar su propósito en Dios. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 2 y volvemos a leer el verso 5. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Es muy importante que entendamos las palabras del apóstol Pablo, ya que no solamente desea que Timoteo y cada uno de nosotros peleemos la buena batalla de la fe, sino que lo hagamos de tal manera que seamos eficientes en el desarrollo de nuestra vida cristiana, apegándonos a las reglas. Lamentablemente, hoy día muchos cristianos no han alcanzado a entender que la vida cristiana no es una carrera de velocidad. La vida cristiana se parece más bien a un maratón de resistencia. Y esto es algo que muchos de nosotros no entendemos. Ahora, cuando hablamos de un maratón de resistencia, hablamos de elementos que deberían ser incluidos y contemplados, tales como estrategia y determinación. Para que una persona gane un maratón, no basta con que tenga una buena condición física. Necesita tener estrategia y necesita tener determinación para que en algún momento él pueda autoadministrarse
autocontrolarse, autogobernarse y de esta manera poder continuar avanzando en el propósito que desea alcanzar. De ahí que el apóstol Pablo continúe hablándole a Timoteo, y si leemos nuevamente 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, volveremos a notar que es aquello que él desea comunicarnos. Pelea la buena batalla de la fe. Y él continúa diciendo, haz tuya la vida eterna. Él le dice a Timoteo, haz tuya la vida eterna. ¿Por qué le dice esto el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo ha tenido un encuentro con Cristo. Timoteo tiene conocimiento de Dios. De tal manera que en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Timoteo está experimentando la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Timoteo ha tenido una experiencia con Dios. Timoteo tiene conocimiento de Jesucristo. Timoteo está experimentando la vida eterna, pero Pablo le dice, hazla tuya. Pablo lo está motivando a ir un paso más allá. No basta con que lo sepas, necesitas experimentarlo. Necesitas tener la convicción que te lleve a vivir en un nivel de compromiso mucho más profundo, que le permita al Espíritu de Dios cumplir su voluntad en ti. No basta con que te sepas heredero de la salvación. Tienes que vivir de tal manera que no tengas dudas de que Dios está contigo y que tú estás escondido con Cristo en Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque es triste lo que le voy a decir, pero cerca de un 40% de las personas que asisten a una iglesia cristiana evangélica y que en algún momento de su vida hicieron una profesión de fe e incluso han sido bautizados y desempeñan alguna labor de servicio dentro de su iglesia local, no tienen la seguridad de ser salvos. Sí, ya hicieron la oración de fe, sí, ya fueron bautizados, sí, ya tienen un área de servicio, pero no están seguros de ser realmente salvos. Si te murieras en este instante, ¿serías salvo? Un alto promedio, hablamos de un 40%, 4 de cada 10 dirían, no lo sé. ¿Por qué? Porque no están priorizando su avance y desarrollo espiritual. Porque las raíces que crecen con base a la experiencia no tienen el tamaño suficiente, porque han priorizado la emotividad, la emoción y las sensaciones por encima del generar sus propias convicciones. Y esto es alarmante, amados hermanos. Algunos de este 40%, podrían pensar que son salvos por lo que hacen. Bueno, sí, yo creo que soy salvo porque soy el pastor de la iglesia, predico todas las semanas, soy salvo porque pues ocupo un lugar importante dentro de la congregación. Nada de lo que hacemos garantiza nuestra salvación. Nada. Porque no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Y ahora, cuando hablamos de la fe, no hablamos simplemente de una idea que asentamos en nuestra mente y en nuestro corazón. La fe sin obras está muerta. En otras palabras, lo que haces no define lo que eres, pero tu fe siempre definirá lo que hagas. Vea lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 2. Y vamos a leer a partir del verso 8 al verso 10. Este es un pasaje muy hermoso. Y dice la Escritura así:
porque por gracia ustedes han sido salvados mediante su esfuerzo en la obra del Señor. ¿Sí dice eso? Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Primero, Cristo te hace una nueva criatura, y luego como resultado se manifiestan las obras congruentes a tu fe. Pero si no tienes fe, no es posible que pensemos que seremos salvos por lo que hacemos. Porque nuestra salvación no está determinada por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Pero si realmente hemos creído, el proceso del desarrollo espiritual es fundamental para que yo pueda manifestar las obras para las cuales yo fui llamado. Amén. Ahora, si somos salvos por la fe, entonces debemos comprender que hablar de la fe no es solamente creer y cruzarnos de brazos. La fe, amados hermanos, es la base de nuestra contienda. Es el motor que nos impulsa a buscar agradar a Dios. Es el ingrediente que nos motiva a menguar y a permitirle a Dios el que nos transforme a imagen de Cristo. Es tu fe. Por eso debes de priorizar tu avance y desarrollo espiritual, y no simplemente conformarte a que ya hiciste una oración de fe, a que ya fuiste bautizado, a que tienes una actividad dentro de la iglesia. ¿Qué hay del resto de tu vida espiritual? No puedes simplemente creer que eres salvo por lo que estás haciendo, cuando no estás realmente priorizando profundidad en tu fe. No podemos pelear legítimamente la batalla de la fe si nosotros, amados hermanos, no tenemos las bases necesarias para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios requerimos de cubrir ciertas reglas. Porque como mencionó el apóstol Pablo, el atleta, no importa que participe en la carrera y que llegue primero, solo podrá ser declarado ganador si compite según las reglas. Y por esta razón es que tenemos que esforzarnos y pelear la buena batalla de la fe. Mire, considere, como hijos de Dios, debemos saber que no podremos avanzar y trascender en nuestra vida espiritual si no somos capaces de pelear de acuerdo con el reglamento y de perseverar de tal manera que podamos apropiarnos de la vida eterna. Si tú no peleas según las reglas, no importa qué tan bueno seas, no puedes ser declarado ganador. En la imagen tenemos a Mike Tyson, considerado por muchos el mejor boxeador que ha existido en la historia de la humanidad. Este hombre hizo una carrera impresionante, pero llegó un momento en su historia en el que, al verse superado por el contrincante que enfrentaba, tomó la decisión de arrancarle la oreja con sus dientes. ¿Qué aconteció? Lo descalificaron y perdió, y a partir de ese momento su vida se vino abajo. No puedes creer que estás avanzando en tu vida espiritual si no estás peleando la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe está determinada por reglas. Y por esta razón es que necesitamos entender que hemos sido llamados por el Señor para cumplir con un propósito.
De tal manera que un día usted y yo podamos decir como el apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 4 verso 7. Acompáñeme. 2 Timoteo capítulo 4 verso 7. El apóstol Pablo expresa y él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Vea nada más qué palabras está expresando el apóstol Pablo. Él le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y él aplica los principios necesarios para poder pelear la buena batalla de la fe, de tal manera que al final de su caminar, él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y eso es algo que todos nosotros deberíamos aspirar a ver hecho realidad en nosotros. Si no peleamos según las reglas, no vamos a poder trascender en nuestra vida espiritual. He estado hablando de las reglas. ¿Cuáles son las reglas de la vida cristiana? Bueno, pues hay algunas reglas de la vida cristiana que quiero mostrarles a continuación. Las reglas. Y tenemos 4 disciplinas como fundamento de esas reglas. Si estas 4 disciplinas no las logro establecer en mi desarrollo espiritual, difícilmente cumpliré con las reglas. ¿Cuáles son esas bases fundamentales de esas reglas que me van a permitir pelear la buena batalla de la fe y permitirle a Dios que Él me transforme? Bueno, la oración. Si tú eres un cristiano que carece de una vida de oración, difícilmente podrás cumplir con las reglas. ¿Por qué? Porque es en la oración donde usted y yo somos fortalecidos por el Espíritu de Dios. Cuando caemos en el sensacionalismo, en la emotividad, la gente está esperando reuniones de avivamiento. Ay, es que yo quiero ir al congreso, yo quiero ir a la reunión, va a estar tal apóstol, va a estar tal profeta, y llegan expectantes a la reunión, esperando que haya un momento en el cual exista un soplo del Espíritu, para que ellos entonces puedan ser derribados y caigan en el auditorio y sientan cómo el Espíritu de Dios se mueve sobre sus vidas. Pero se levantan y continúan siendo las mismas personas. Porque más allá que una reunión de avivamiento, lo que necesitamos es convertirnos en cristianos de oración, gente de oración, que en el secreto pueda descubrir el corazón de Dios. ¿De qué me sirve ir a una reunión donde soy sacudido, donde soy emocionado, donde soy motivado, si al final de cuentas yo no estoy conociendo al Señor? ¿Quieres conocer a Cristo? Pasa tiempo con Él. Y necesitas convertirte en un cristiano de oración. Segundo fundamento, la Biblia. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto sabes de la Biblia? Ahora, no estoy diciendo que a medida de mayor información, mayor conocimiento, pero sin información es imposible generar experiencias que me permitan conocer mejor a Dios. Porque esa información que encuentro en las Escrituras me traza el camino. Recuerde, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Si usted no es un cristiano que lea su Biblia regularmente, y regularmente me refiero a todos los días, usted no tendrá la capacidad para pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque le falta Biblia. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, Satanás vino con diversos argumentos, partiendo principalmente de las necesidades que en el momento enfrentaba Jesús. Él no vino inicialmente ofreciéndole los reinos de la tierra. Lo primero que atacó fue su necesidad.
El apóstol Santiago dice que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a su propia necesidad. ¿Y qué hizo Jesús? Lo enfrentó y lo superó gozosamente porque Él tenía la palabra respaldando su vida. Satanás ataca al área de la necesidad de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, ordena que esa piedra se convierta en pan. Sabe que tiene una necesidad. El solo hecho de haber escuchado la palabra pan produjo en Jesús una respuesta, porque en el consciente y subconsciente de la mente de Cristo, la palabra referenciaba a aquello que suplía su necesidad. Había una respuesta al estímulo. Yo no dudo que él haya salivado al procesar la palabra pan, pero no se dio ante ella, sino que empleó la palabra de Dios para responderle al tentador y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tienes el conocimiento suficiente para que puedas pelear la buena batalla de la fe? Si no estamos siendo cristianos de Biblia, amados hermanos, nos estamos rezagando. Necesitamos volvernos a la Biblia. No basta con que sea una de nuestras muchas aplicaciones en nuestro teléfono celular. Yo les animo a que tengan una Biblia de papel, no simplemente por la cuestión de las formalidades, sino por la practicidad que nos da el poder conectarnos con lo que Dios nos está hablando. Amén. La tercera disciplina que va a ser fundamental para que usted y yo podamos pelear la buena batalla de la fe es el ayuno. En algún momento los discípulos de Juan preguntaron: ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Y el Señor Jesucristo respondió: cuando el novio les sea quitado, ayunarán. Y lamentablemente, amados hermanos, no todos nos hemos ejercitado en la disciplina del ayuno. Pero deberíamos comenzar a desarrollar la disciplina. ¿Se acuerda usted cuando llegaron un hombre con su hijo, con los discípulos, y les dijo que su hijo estaba endemoniado y los discípulos no pudieron expulsar al demonio? Después ellos le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo y tú lo hiciste tan fácil? Jesús respondió: porque este género no sale sino con oración y ayuno. Ayunar nos afila espiritualmente, nos da una condición de sensibilidad espiritual donde podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y la estrategia para producir libertad en aquellos que están cautivos. No necesitamos aprender estrategias para atar. Necesitas tener el respaldo del cielo a través de un espíritu quebrantado, y este se logra a través del ayuno. Tenemos que ejercitarnos en esta disciplina, la disciplina del ayuno. ¿Es difícil? Sí. ¿Te duele la cabeza? Sí. ¿La pasas mal? Sí. Pero en la medida que avanzas en el ejercicio de esta disciplina, descubres que tienes autoridad sobre tus impulsos y necesidades. Cuarto fundamento para poder aspirar a pelear la buena batalla: comunión. Y no hablo de comunión con Dios, hablo de comunión entre nosotros, congregarse. ¿Por qué es importante? Porque cuando estamos juntos se produce una sinergia.
que nos da la capacidad de poder alentarnos sin necesidad de estímulos externos. Al verle a usted aquí, a mí me motiva a seguir buscando más de Dios, y no necesito que crucemos palabra. El solo hecho de verlo adorar, el solo hecho de verlo orar, el solo hecho de verlo firme en su búsqueda de Dios me motiva. Por eso el apóstol Pablo expresa y dice: no dejen de congregarse, porque eso nos motiva, porque eso nos impulsa, nos anima. Y es algo importantísimo y fundamental. La iglesia de primer siglo tuvo la capacidad de predicarle el evangelio a su mundo conocido, porque todos los días tenían comunión. Comunión. La pandemia dejó una herida muy profunda en la iglesia. Y lo que la pandemia manifestó es que un altísimo porcentaje de creyentes tenían una rutina cristiana, religiosa, pero no tenían convicción en buscar a Cristo. Todavía hace 2 años se veían los templos como un lugar peligroso, pero no la oficina del trabajo, pero no el supermercado, pero no lugares a los cuales asistíamos sin ningún problema. Y pareciera de pronto que el no priorizar nuestro avance y desarrollo espiritual ha venido a golpear fuertemente nuestra identidad. Y no tenemos el impulso, el ánimo, el deseo, la expectativa de caminar con Jesús. Cada uno de nosotros es responsable de cómo habrá de responder a las batallas que enfrente en su día a día. Pero Pablo nos exhorta a pelear la buena batalla de la fe y hacer nuestra la vida eterna. Y él nos da ejemplo y dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Se podría decir lo mismo de nosotros? Si nosotros cumplimos con estos 4 principios de disciplinas espirituales, entonces podremos pelear la buena batalla de la fe según las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Quiero mencionarle 5 reglas que debemos de considerar sí o sí si queremos trascender en nuestra vida espiritual. Y la primera es que debemos mantener una relación vigente con Cristo. Y vigente no es buscarle cada vez que tenemos problemas. Vigente no es acordarnos de Él cada Navidad. Vigente es todos los días. Necesitamos, como hijos de Dios, buscar la presencia de Dios todos los días. Si oramos cada vez que nos acordamos, allá cada tercer día o cada fin de semana, ¿cuántas veces se ha descubierto usted llegando a la iglesia un domingo, abriendo su Biblia y dándose cuenta que toda la semana no la abrió? Ay, es que no me dio tiempo, estuve muy ocupado. Te creo, pero duerme menos y busca a Dios. Si no somos capaces de administrar nuestras horas despiertos, pues extrae de tus horas de sueño para buscar a Dios. Ay, es que me voy a enfermar si hago lo que usted me está diciendo. Pues entonces organícese. Todos tenemos 24 horas. Y si queremos realmente trascender en nuestra vida espiritual, tenemos que priorizar nuestro avance y desarrollo espiritual. Tenemos tiempo para perderlo en muchas cosas. No hay justificación
para decir que no tenemos tiempo para buscar a Dios. Segunda regla, debemos obedecer y sujetarnos a la palabra de Dios. Y se lo digo de forma explícita, a toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. ¿Qué le debo a la palabra de Dios? Obediencia y sujeción. La obediencia es un acto externo que se mide a través de las acciones. Pero la sujeción es un acto interno que se mide a través de las actitudes hacia lo que voy a obedecer. Si yo no tengo una vida de oración, una vida de Biblia, una vida de ayuno, una vida de comunión, ¿usted cree que me va a placer obedecer y sujetarme a la palabra de Dios? No. No estoy peleando según las reglas. Tercera regla, debemos consagrarnos y santificarnos para el Señor. ¿No dice acaso la Escritura, pero sin santidad nadie verá al Señor? ¿Cómo andamos en ese rubro? ¿Podemos mejorar? Mejoremos. ¿Qué es lo que me va a dar un mayor nivel de santificación en mi vida? No es lo que usted haga, refiriéndome a actividades dentro de la iglesia o actividades piadosas fuera de la iglesia. Somos santificados por medio de el Espíritu de Dios. Tiene que pasar tiempo con el Espíritu Santo. No hay nada que usted pueda hacer para producir santidad. La santidad procede de Dios. Él es el que nos santifica. Entonces, para ser santificados, tiene que pasar tiempo con Dios. Pero si yo soy un cristiano que no quiero pasar tiempo en intimidad con el Señor, que no deseo intimar con su palabra, que no me disciplino para ayunar y que no me interesa congregarme, ¿tú crees que me va a interesar consagrarme y santificarme para Dios? Puedes ser una persona que todos los días de reunión asistes a la iglesia y participas de una actividad, pero no necesariamente tienes comunión. Es parte de tu rutina. La siguiente regla es que debemos servir a otros, y en especial en nuestra congregación. El apóstol Wayne Myers decía, cuando era joven, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y conforme avanzó en los años, ahorita debe de andar alrededor de los 102 años, él dice, ya no tengo tiempo para decirlo todo. El que no sirve, no sirve. Simple. Nadie tiene tan poco como para no bendecir a otros. El apóstol Pedro dice, cada uno de ustedes ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido de parte de Dios. Si no estamos sirviendo en nuestra congregación, ¿cómo vamos a servir a otros que no forman parte de la congregación? No podemos ser un grupo de cristianos egoístas, glotones, donde todo lo queremos solo para nosotros. Tenemos que atrevernos a compartir a través de nuestra vida aquello que Dios ha hecho en nosotros. Y esto nos lleva al siguiente punto de las reglas. Tienes que predicar a Cristo. Si quieres pelear la buena batalla de la fe, debes predicar a Cristo. Debemos predicar a Cristo. Y ahí hay un sinfín de formas. Hay muchísimas estrategias.
pero necesitas atreverte a hacerlo, a ver más allá de tus limitaciones personales. Ay, pastor, es que yo ni siquiera estudié, no sé escribir. Bueno, pero sabes hablar. Cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿No fue acaso lo que el Señor le dijo al gadareno? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Como hijos de Dios, amados hermanos, necesitamos abrir nuestra mente y corazón al Señor para en realidad poder experimentar esa transformación que Él nos ofrece a través de un caminar continuo, constante y profundo con Él. No basta con decir, es que yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, ¿acaso no hice? Pero no será suficiente. ¿Por qué? Porque no peleamos la buena batalla de la fe. Porque no tuvimos la capacidad de pelear según las reglas. Amén. Entonces es importante que entendamos esto y que en nuestro día a día podamos poner en práctica esas disciplinas que nos den la capacidad y la fortaleza para poder pelear según las reglas. Amén. Concluimos con la siguiente cita, y es 1 Corintios capítulo 9, versos del 25 al 27. Le animo a que se ponga de pie, por favor. Y esta porción de la escritura la tenemos proyectada aquí en la lámina, así que la podemos todos leer al mismo tiempo y le vamos a dar lectura a la cuenta de 3. Amén. Léala con mucho cuidado, con mucha atención. 1, 2, 3. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Si no peleamos según las reglas, vamos a ser descalificados. Y para pelear según las reglas necesitas desarrollar disciplinas que te permitan tener una relación con raíces más profundas, con convicciones más firmes, más sólidas, que cuando llegue a tu vida la escasez, la enfermedad o las dificultades cotidianas, no estés dudando si continúas buscando de Dios o mejor ya te apartas de Él. Debemos atrevernos a pelear la buena batalla y hacer nuestra la vida eterna. Hazla tuya. No solo tengas experiencias esporádicas con la presencia de Dios, aférrate a ella y busca más del Señor. Y entonces verás cómo Dios comienza a transformar tu vida y te lleva a nuevos niveles donde Él es glorificado. Amén. Vamos a orar, vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por tu bondad y fidelidad. Te agradecemos, Dios, por la palabra que has enviado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a pelear legítimamente, a pelear de acuerdo a lo que tú has declarado en tu palabra y aquello que tú esperas que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestra vida y corazón, y que seas tú, Señor, trayendo convicciones a lo íntimo de nuestro ser, para que podamos cada uno de nosotros presentar
batalla y defensa de nuestra fe. No queremos limitarnos a lo que rutinariamente experimentamos y hacemos. Queremos, Señor, tener una relación vigente contigo que nos permita ir a más. Ayúdanos, usa nuestra vida y transfórmanos para que en todo, Señor, tú seas glorificado. Nos exponemos a ti y pedimos de tu gracia. Fortalece nuestra fe, oh Dios. Afírmanos en ti y ayúdanos a cada día disponernos a desarrollar esas disciplinas que nos ayudarán a pelear la buena batalla de la fe. Vuélveme un cristiano de oración. Vuélveme un cristiano que ame tu palabra y tenga hambre de ella. Vuélveme un cristiano de ayuno. Vuélveme un cristiano, Señor, que quiera tener comunión los unos con los otros. Ayúdame. Despierta en mí el deseo por congregarme. Despierta en mí el deseo por poner en práctica tu palabra, por buscarte en la intimidad. Dios, ayúdanos. Nos exponemos a ti sabiendo que nuestra fortaleza procede de ti. Dependemos de ti. Cumple tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, que Él es bueno, Él es maravilloso.